Muy buenas a todos. Vamos a aprovechar este vídeo para hacer una introducción a los nuevos circuitos frigoríficos utilizados por los motores o los vehículos eléctricos. Hasta ahora el compresor era movido, accionado por el motor de combustión. Como quiera que ahora ya no tiene motor de combustión, sino que es eléctrico, este compresor es accionado directamente por un motor eléctrico que lleva internamente. Esto nos va a permitir que el circuito sea reversible, en el sentido de que el agente frigorífico pueda llevar un sentido u otro. De tal manera que ahora los intercambiadores de calor, el evaporador que siempre ha estado dentro del habitáculo, esta sería la zona del habitáculo, en verano para refrigerar, bajar la temperatura, pues este evaporador va a ser en invierno un condensador, ¿vale? Y el condensador va a ser evaporador. El agente frigorífico va a ir en un sentido o en otro. Entonces, si en este caso esto es el exterior del vehículo y esto es el habitáculo, a la derecha, pues el agente frigorífico circulará del compresor al condensador, del condensador a la válvula de expansión o orificio calibrado y de aquí al evaporador y el evaporador al compresor. Esto no es nada nuevo, esto lo hacen todos los coches, lleven un motor u otro. Ahora bien, lo que va a hacer el vehículo eléctrico es cambiar el sentido de circulación del agente frigorífico. Esta parte que es el habitáculo, ahora el agente frigorífico entra primero en este intercambiador de calor que se va a convertir en condensador, va a subir, va a calentar el habitáculo, va a subir la temperatura, válvula de expansión, evaporador y compresor. Entonces el evaporador ahora está en el exterior del vehículo. Bueno, vamos a ver también una pequeño test de actuadores o diagnosis a un vehículo eléctrico, una furgoneta NV200 de Nissan y nada, espero sirva para estudiar el tema. Comenzamos. Bueno, a ver, una aclaración, que este sistema no es nada nuevo, se lleva utilizando en vivienda y industria hace ya muchísimo tiempo, en el cual, bueno, una válvula de dos vías cambia de posición y convierte lo que es el condensador en evaporador y el evaporador en condensador. Es decir, en este caso, tal y como está configurada la válvula, el condensador está en el exterior de la vivienda, en el exterior del vehículo sería en este caso. Bueno, recorre, va a parar a la válvula de expansión y viene a parar al evaporador y enfría la vivienda, ¿de acuerdo? Y volvemos al compresor y bueno, se repite el camino del movimiento del agente frigorífico. Si cambiamos la válvula de posición, fijémonos que hemos cambiado de posición. Pues bueno, ahora lo que antes era el condensador, ahora es el evaporador y viceversa, ¿vale? A través de la válvula, pues bueno, vamos primero al intercambiador de calor que hay dentro de la vivienda, que actúa de condensador, válvula de expansión, que está ya en el exterior de la vivienda, y evaporador, ¿vale? Calefactamos la vivienda. Bueno, volvemos a través de la válvula al compresor. Y el ciclo o el camino, pues bueno, continúa. Pues bien, dicho lo cual, vamos a estudiar el circuito frigorífico de este vehículo. No todos lo hacen así, ni muchísimo menos, pero este está bastante completo, por eso me he decidido por él. Bueno, aquí tenemos lo que es el compresor, que es accionado por un motor eléctrico. Tenemos un condensador aquí dentro. Dentro, quiero decir, dentro de este recuadro, que esto es el bloque climatizador, está dentro del habitáculo del vehículo, ¿vale? Para refrigerar el habitáculo o calentarlo, climatizarlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, pues bueno, para seguir un poquito el circuito, aquí tenemos un orificio calibrado y una válvula, electroválvula, ¿vale? Tenemos el intercambiador, radiador, condensador, ahora veremos, va a tomar las varias funciones, las dos funciones. Este de aquí que está en el exterior del habitáculo, que está delante del vehículo, la parte delantera. Tenemos aquí otra electroválvula, otras dos electroválvulas, bueno, estas dos vías. Otro orificio calibrado que este alimenta con su agente frigorífico al evaporador que está dentro del bloque climatizador. Este es el habitáculo. ¿Qué más tenemos? Otro orificio, bueno, a través de esta otra válvula se alimenta a un otro orificio calibrado y alimenta este evaporador que está dentro del recinto de las baterías de alta tensión,
batería de alta tensión, ¿vale? Este evaporador va a refrigerar las baterías y bueno, y con este evaporador condensador vamos a climatizar, ¿vale? Que quede claro la diferencia, climatizar el habitáculo. Bueno, vamos a ver un poquito por partes por donde circula el agente frigorífico en este circuito frigorífico. Venga, supongamos que lo que quiero es refrigerar, que estamos en verano y quiero refrigerar el habitáculo. El habitáculo es esta zona que está aquí, bueno, el habitáculo de los pasajeros. Vale, pues comenzamos. Del compresor va a salir agente frigorífico hacia el condensador que está dentro del bloque climatizador. Esta función es la que hacía antes el radiador de agua caliente para calentar el aire a su paso y luego enfriarlo para hacer la mezcla aire-frío-caliente y climatizarlo. ¿Vale? Entonces va a atravesar este condensador y bueno, en función de la posición de la trampilla de mezcla, esto es la trampilla de mezcla, va a mezclar o va a dejar pasar más o menos cantidad de aire para calentarlo y luego enfriarlo, hacer la mezcla para alcanzar la temperatura óptima en el habitáculo. Vale, después de ese condensador vamos a ir a parar a esta T que hay aquí. Bueno, aquí hay un orificio calibrado, pero como quiera que la válvula, la electroválvula está abierta, pues se viene a través de la electroválvula, que le cuesta menos trabajo pasar, y viene a parar al condensador que está en la parte delantera del vehículo. Bueno, pues aquí este agente frigorífico, bueno, ya sabemos lo que pasa en el condensador, lo enfrío y tal. Bueno, viene a parar a otra electroválvula que está abierta. Aquí había una T, pero bueno, esto es como está funcionando para enfriar el coche. Orificio calibrado y me voy a parar al evaporador del habitáculo. Enfrío el habitáculo y del evaporador del habitáculo me vengo a parar acumulador, botella deshidratadora y al compresor. Se repite todo. Esta es la opción, bueno, la opción de enfriamiento o climatización en el cual pues refrigero y caliento a la vez el aire, hago la mezcla para funcionar. Vámonos ahora a esta siguiente opción, que es la opción de calentar el habitáculo. Imaginémonos que estemos en invierno, hace frío y queremos calentarlo. Bueno, pues del compresor vengo a parar al condensador que hay dentro del bloque climatizador. La trampilla de mezcla la coloco de tal manera que todo el aire pase a través del condensador y bueno, aunque pase a través del evaporador, como no está activo, pues no pasa nada, ¿vale? No hay mezcla aire frío caliente, simplemente caliente. Bueno, de aquí me vengo a parar a esta T. La electroválvula estará cerrada, antes estaba abierta, entonces el agente frigorífico viene a parar al orificio calibrado y viene a parar a lo que antes era el condensador, que ahora es evaporador. Pasa a través del orificio calibrado, no tienen válvula de expansión, y a través del evaporador, que antes era condensador, cambió la función. Bueno, sigo por aquí, electroválvula, 3 vías, recorro este camino, acumulador, filtro deshidratador y compresor. Y el ciclo se repite. Esto sería para calentar el habitáculo. Bueno, veréis, a ver, un segundo, perdón. Estos vehículos, bueno, este en concreto, enfría también la batería de alta tensión, como hemos dicho, ¿vale? Entonces, este compartimento es para batería HV, alta tensión. Si ponemos a cargar el coche, no a cargar la batería, pero no en modo regenerativo, sino que la ponemos a cargar en el enchufe de nuestra vivienda, de nuestro cargador o del cargador de la calle, pues bueno, el proceso de carga de batería se calienta bastante la batería y este sistema refrigera la batería.
pues bueno, automáticamente el compresor se pondrá en marcha y pasará a través del condensador del habitáculo, pero bueno, si no hay turbina de aireación, en fin, aquí no hay ningún proceso extraño, no pasa nada, llegará hasta aquí y se abrirá la electroválvula otra vez, dejará pasar, no pasará a través del orificio calibrado y llegará al condensador exterior. Y ahora ya no hace función de evaporador, sino que hace de condensador. Vendrá por aquí, electroválvula y orificio calibrado para el compartimento de la batería de alta tensión. Refrigero batería de alta tensión, me vuelvo otra vez a mi compresor. Acumulador, deshidratador, compresor. Y se repite el ciclo. Bueno, desde el teléfono móvil muchos vehículos pues permiten refrigerar también el habitáculo. Esto seguiría este proceso como anteriormente, o bueno, vendría a través de esta, abriría las dos electroválvulas estas y viene para el agente frigorífico también al evaporador del habitáculo. Este sería la unidad de climatización del habitáculo. Pues, a ver, ¿qué más nos queda? Nada más. Simplemente, bueno, una variante de este circuito incluye resistencias PTC. Para los climas fríos o muy fríos, incluye resistencias PTC en los evaporadores, delante de los evaporadores, incluso en el evaporador exterior, cuando hace la función de calefactar el habitáculo. Bueno, esas resistencias PTC pueden ser a 14 voltios si el país por donde circula el vehículo es frío, y también puede ser PTC a 400 voltios de alta tensión si el país por el que circula el vehículo es muy frío. Bueno, pues esto también se utiliza para quitar el hielo en los evaporadores. Y aquí cuando hace función de evaporación. Nada, vamos a echar un vistazo muy rápido a algún test de actuadores, a ver las corrientes y las revoluciones del compresor y ya está, poco más. Pues lo dicho, si entramos con nuestra KTS en la Nissan, en nuestra furgoneta Nissan EV200, entramos en climatización automática. Aquí tenéis la versión 9.12.1. Bueno, nos sale una advertencia sobre el sensor solar, tiene que incidir la radiación solar para hacer un correcto diagnóstico y bueno, si no hay que ponerle una lámpara, vale, podemos identificar las unidades de control como siempre, leer memoria de avería, borrarlas, valores reales, que es lo que vamos a ver un poquito por encima rápidamente. Tiene algún elemento de ajuste y también alguna adaptación. Elementos de ajuste de actuadores. Pues bueno, aquí tenemos temperatura de aire ambiente calculada, por si se extravía, se avería algún sensor, pues bueno, toma otras medidas y calcula. Temperatura del aire del ambiente, la leída realmente, petición de compresión, señal de temperatura interior, compresor límite máximo de potencia, bueno, tensiones de mando de ventilador, de petición de la turbina de aireación de soplado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver si está por aquí lo que es la calefacción para poner la PTC en funcionamiento y que vemos también la potencia, las corrientes, porque bueno, esta prueba se ha hecho con temperaturas frías, se ha hecho en invierno, que aunque no es que haga mucho calor, aquí está el calefactor PTC, bueno, no es que haga mucho calor aquí en esta zona donde estamos, mucho frío en invierno, pero que tampoco se ha hecho en verano. Entonces, aquí tenemos pues eso, temperatura, aire ambiente calculada 15, coincide con la real 15. Aquí está el compresor en funcionamiento, ¿veis? 2000 vatios y a las revoluciones, casi 2000, 1920 revoluciones, ¿vale? Podemos leer las revoluciones. También tenemos, a ver, la PTC, bueno, lo he visto un momento, a ver, aquí está. El calefactor PTC está gastando ahora 750 vatios y está funcionando ahora mismo un 25, ha bajado, ¿vale? La tensión de la corriente, la tensión, no lo he visto, bueno, ponía 300 y pico voltios. Temperatura del aire aspirado calculada 4 grados, la real 3 grados, ¿vale? Estamos refrigerando. Bueno, distintos parámetros que nos pueden ayudar a diagnosticar el funcionamiento y a comprender el funcionamiento de estos nuevos sistemas que se están implantando en los vehículos o están implantados en los vehículos eléctricos.
Nada más, espero sirva pues, bueno, para entender un poquito el tema que tenéis que estudiar de climatización y ya está, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.